En este momento a nivel mundial se está hablando de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, porque evidentemente en los últimos días como que está aumentando esta tensión bélica, pero con tintes de querer ingresar en una posible tercera guerra mundial. Digo tintes porque todavía pareciera que hoy Putin les estaría dando todavía un chance después de lanzar, sí, ha lanzado un misil balístico en respuesta a lo que hizo Ucrania, pero era un misil balístico hipersónico sin cargamento nuclear. Ha sido como una especie de advertencia, porque desde Ucrania dijeron que no lo pudieron interceptar. Vean, por favor, para que nos demos cuenta más o menos qué es lo que ha pasado para que esté escalando esta violencia. Ucrania lanzó misiles de largo alcance contra territorio ruso de supuesta procedencia estadounidense y británica. Esto después de que Joe Biden le diera la orden a Volodymyr Zelensky para que pueda utilizar este armamento estadounidense. Rusia, en respuesta, hoy lanzó un misil balístico intercontinental de medio alcance contra Ucrania. Reiteramos, sin carga nuclear. Hay que recordar que el 20 de noviembre Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraron las puertas de sus embajadas en Kiev. Hoy ha hablado Vladimir Putin, que ha dicho de que van a hacer todo si es que llegan a recibir una afrenta. Estamos con el analista internacional, don Álvaro del Pozo, analista de temas internacionales, y tenemos todavía esto más. Estados Unidos va a enviar más equipo a Ucrania. Estados Unidos también aprobó el envío de minas antipersonales a Ucrania. Putin actualizó la política de su uso nuclear para incluir más escenarios. Y Corea del Norte ha enviado 11.000 soldados como refuerzo a Rusia. Como que en este momento China está un poquito a la expectativa para ver qué es lo que va a pasar, porque, a ver, Vladimir Putin hoy ha revelado, guerra adquiere elementos de conflicto global, tercera guerra mundial, y según sus propias palabras, Vladimir Putin, responsable del conflicto que en estos momentos simbra territorio ucraniano, la situación en la región ya ha adquirido elementos de un conflicto global. Don Álvaro, gracias por estar acá. Miriam, muy buenas noches, un placer para mí estar con ustedes y compartir este tema absolutamente importante. Luciana, muy buenas noches, por lo tanto, a tu disposición en cuanto a este análisis. ¿Cómo ve usted? Porque el día, para mí, ha sido una advertencia bastante seria la que ha lanzado Vladimir Putin. Evidentemente, las palabras de Vladimir Putin han sido con la fortaleza de un país que está ganando la guerra geográficamente hablando. Un dato importante que hoy veía es que, por ejemplo, el año 2023, Rusia solo había conseguido 490 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Entre septiembre y noviembre de este año, ya vamos con 2.700 kilómetros que ya tiene Rusia dominados en territorio ucraniano. Por lo tanto, la guerra en términos militares muestra una victoria, digo, por el momento, por supuesto, de Rusia. La decisión de Biden para autorizar el lanzamiento de este misil parecería que se enfrasca en tratar de fortalecer la posición a partir de una nueva escalada de la posición ucraniana ante la posibilidad de la llegada del presidente Trump en enero y la posibilidad de que puede emerger de la llegada de Trump un espacio de negociación. Dejar a Ucrania en una posición mucho mejor de la que se encuentra hoy militarmente. Militarmente hay una desazón, vamos a decir, en Ucrania, aunque comunicacionalmente Putin pierde la guerra porque obviamente en la mayoría de los casos lo que sale en el mundo de las noticias, Putin aparece obviamente siempre como aquel que ha invadido, no ha respetado el derecho internacional. Por lo tanto, hay dos esferas donde uno es claramente victorioso y en la otra, la comunicacional, obviamente se genera más solidaridad hacia Ucrania. Y este apoyo que se está generando de otras potencias como Estados Unidos, ¿tiene que preocuparnos en que esto pueda generar lo que tanto Miriam decía, que la verdad a mí se me ponen los pelos de punta, una tercera guerra mundial? Mira, mi respuesta va cargada de una aspiración, por supuesto, de que no suceda. Una tercera guerra mundial puede ser nefasta para la humanidad. Y creo que hoy vivimos un derecho internacional oligocrático. Son unas cuantas potencias que tienen la posibilidad de mantenernos en vilo a toda la humanidad. Por supuesto que la Primera, Segunda Guerra Mundial contenían estos mismos elementos. Entonces, no estamos lejos de una tercera guerra mundial, pero el detonarla sería catastrófico porque no habría ganadores. Y no creo que hoy en día los líderes de las principales potencias se animen a tomar ese paso porque, repito, no habría un ganador. Álvaro, es evidente que Biden autorizó el uso de este misil
a los ucranianos para esta guerra. Pero también, por un lado, se conoce una versión en el sentido que habría tenido el aval del propio Donald Trump esta decisión de escalar este conflicto. ¿Hasta qué punto es cierto eso o no? Porque también Donald Trump ha prometido en campaña que en un día él podría acabar la guerra. ¿Cómo podría acabar la guerra? ¿Cuál puede haber o no un punto de inflexión en este conflicto con la llegada de Trump en enero al poder? Ni duda cabe que la gente de Putin y la gente de Trump han tenido que tener ya conversaciones sobre el conflicto. Más allá de las declaraciones a veces exabruptos del presidente electo, presidente Trump, que en un día resolvería el problema, creo que lo que nos genera el liderazgo del presidente Trump es de incertidumbre. Evidentemente Estados Unidos tiene una institucionalidad y una institucionalidad militar muy poderosa. Por lo tanto, un presidente como el presidente Trump no creo que pueda cambiar radicalmente la posición de las Fuerzas Armadas americanas y la alianza que tiene con la OTAN. Porque evidentemente si Trump hace lo que ha dicho más o menos en la campaña, estaríamos ante un escenario que Ucrania perdería un apoyo político, económico y militar. Y eso dejaría, por supuesto, a la OTAN muy mal parada, con una debilidad absolutamente peligrosa frente a una posible escalada de Rusia por conseguir mayores territorios. Hoy hablamos de una zona de Ucrania. Hace 10 años hablábamos de toda la península de Crimea. El 2008 hablábamos de 2 territorios en la misma jugada que ha hecho en Ucrania con Georgia, porque el 2008 se anunció que la OTAN iba a ampliar sus fronteras. Por lo tanto, estamos ante un momento de incertidumbre y todas estas declaraciones yo las inscribiría en una serie de especulaciones, porque realmente no podríamos tener seguridad de lo que haría el presidente Trump en enero con este absoluto conflicto dramático para la humanidad. Pero, don Álvaro, hay algo que es real, ¿no? Antes de que reviente este conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN ya le estaba picoteando a Rusia, queriendo colocarle armas, misiles contra territorio ruso desde diferentes partes, y Rusia evidentemente lo que ha dicho es primero mi seguridad, y es por eso que reventó este conflicto. Pero hay otro detalle también, la OTAN está ahí. Trump no es amigo de la OTAN y lo ha dicho en su campaña, que cualquier momento puede mandar al diablo a la OTAN. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, si realmente entra Trump al poder. Claro, Biden se ha anticipado 2 meses antes de que cambie el gobierno, lanza semejante orden y está poniendo al mundo en vilo, pero entra Trump y realmente podría haber, qué sé yo, un cambio de mentalidad, de pensamiento, tomando en cuenta que, voy a reiterar lo que dije la otra vez, el presidente Trump creo que ha sido el primero en pisar territorio incluso norcoreano. Absolutamente. Mira, Miriam, podría haber ese cambio que tú más o menos visualizas, como que no. Trump dijo mucho en su campaña, en su primer periodo, y poco hizo. Hoy no tendríamos una inmigración ilegal, por ejemplo, si se hubiera cumplido lo que dijo en su primer mandato. Por lo tanto, es un mundo, insisto, de especulaciones, especialmente con el presidente Trump por su talante. Son declaraciones que mueven el piso, pero que a la larga no tienen una coincidencia con la realidad. La referencia que tú hacías sobre el origen del conflicto, obviamente con el descalabro del socialismo en 1991, todos estos países se van un poco hacia el ala occidental europeo. Y la OTAN más o menos promete que no va a ir avanzando. El 2008, en la cumbre de la OTAN, el Bush, el hijo, da la sugerencia de que la OTAN podría ampliarse con el ingreso de Ucrania y Georgia. La respuesta inmediata, el mismo año, es la invasión de Rusia a las 2 poblaciones, hoy repúblicas independientes, de Abjasia y la de Ostia del Sur, de Georgia. Fue la respuesta inmediata. El 2014, Crimea. ¿Por qué? Porque es un elemento geoestratégico para Rusia de primer nivel. Si nos damos cuenta, Rusia siempre ha sido un poderío militar terrestre, pero no marítimo, porque obviamente en el Ártico poco puede hacer. La mayor parte del Pacífico que rodea también a Rusia es también con condiciones muy, muy malas en cuanto a tener una flota. Le queda el Báltico y el Mar Negro, que coincide con el Mar Mediterráneo. Y es justamente donde está Ucrania, en estas 2 regiones que hoy han sido tomadas por Rusia. Lo mismo Crimea y lo mismo Georgia. Este conflicto, al menos esta última etapa, empezó el 24 de febrero del 2022.
Y ahora se torna un tanto más complicado y más preocupante, como lo estamos conversando, Álvaro. La cercanía o la relación cercana que existe entre Bolivia y Rusia podrá tener consecuencias para nuestro país, entendiendo ahora este panorama que se complica más. Yo creo que nosotros deberíamos marcar por lo menos alguna coherencia con nuestra propia Constitución, que habla de un país pacifista. Nosotros deberíamos invocar permanentemente y reñir con todas aquellas acciones que violan el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas en su parágrafo 4, que prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado. Ese debería ser nuestro discurso, porque no tenemos otra posibilidad sino alinearnos al derecho internacional y a sus principios. Cualquier alianza con un posible vencedor coyuntural nos aísla del mundo entero. Por lo tanto, en política exterior, como los chinos, tú hacías mención, Miriam, a los chinos. Si uno observa la diplomacia de los chinos, es absolutamente cautelosa. No va a tomar partido. Y está mirando desde un escenario muy cómodo, porque la China está inaugurando Chancay, está en el G20, está en otra. Por lo tanto, China es un buen observador, habría que aprender mucho de China en ese aspecto. Y nosotros, por supuesto, ser coherentes de un país en vías de desarrollo, que nuestro único ejército es el derecho internacional, porque militarmente no podemos combatir ni el contrabando. Gracias por haber venido. Me dejó pensando en lo último que ha dicho. Gracias a ustedes, Luciana, Miriam. Gracias.